Tengan todos un buen día y sean bienvenidos a la clase de hoy de Desarrollo Humano Integral. En esta ocasión vamos a ver el tema, el arrepentimiento. El arrepentimiento, según el concepto, es el pesar o sentir tristeza que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho o tal vez ha dejado de hacer. Pero el arrepentimiento no se trata únicamente de sentir tristeza, sino que es un dolor en el interior que viene de Dios. Porque en Filipenses nos dice que Dios produce todo en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué significa? Que si le pedimos a Dios, nos da el espíritu de arrepentimiento. Para comprender mejor, vamos a ver algunos casos prácticos. En Mateo 27:3 al 5 nos cuenta la historia de Judas Iscariote. ¿Han escuchado el famoso Judas Iscariote? Es conocido como uno de los 12 discípulos. Este personaje se conoce como el que traicionó a Jesús, entregándolo, ¿saben por cuánto? Por 30 piezas de plata. Como les decía en el versículo 27:3-5 de Mateo nos dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, o sea, no se quedó con estas 30 monedas de plata. Entonces, lo que él sintió en otras versiones nos dice fue remordimiento, no arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque él dijo, yo he pecado, se dio cuenta que Jesús era inocente, ¿no? Entonces él dice, yo he pecado, he entregado sangre inocente, más los sacerdotes, ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Y él arrojó las piezas de plata en el templo, salió y ¿saben qué hizo? Él se ahorcó. Entonces, ese no fue un verdadero arrepentimiento, sino más bien fue una confesión arrancada de su alma porque se sintió culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una terrible expectación de juicio. O sea, él se sintió perdido y sintió remordimiento y por ende la única salida que encontró para él entonces fue quitarse la vida. Entonces las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó un profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo inocente de Dios. Entonces él no sintió un verdadero arrepentimiento porque no quebró su corazón, no se sintió mal, ¿no? O sea, se sintió mal tal vez por haber entregado al Hijo de Dios, pero por esas monedas sabiendo que él era inocente. Pero en sí, otro caso también que podemos ver para entender mejor sobre el arrepentimiento, que no fue de corazón, sino más bien un susto, fue el faraón de Egipto. ¿Que han escuchado la historia de Moisés y las 10 plagas? Es muy famoso, incluso lo transmitían en televisión. En Éxodo 7:14 se encuentra la historia de cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios. Sabemos que pasó por muchas dificultades, o sea que el agua se hizo sangre, hubo una plaga de sapos, entonces todos estos, cada vez que venía una plaga para escapar del castigo, él era como que decía, sí, sí, ya díganle a su Dios que ya cese estas, que terminen ya estas plagas. Entonces no es que se arrepentía de corazón, ¿no? Sino nada más se terminaba la plaga y enseguida él enduraba nuevamente su corazón y no dejaba ir al pueblo de Dios, sino hasta que se murió su hijo, pero en sí no se arrepintió. Entonces, en los dos casos mencionados, tanto Judas como en el faraón, se lamentaban por los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar en el pecado mismo. Ahora veamos un cambio, un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Y antes que nada quiero aclarar que esta historia fue escrita del rey David porque, bueno, él pecó al igual que nosotros
y nos deja muchas enseñanzas. Y claro, a excepción de Jesús, que solo Jesús fue perfecto y nunca pecó, pero de ahí casi todos los libros de la Biblia fueron escritos para nuestra enseñanza. Y por eso es que muchos de ellos tal vez se sorprendan del pecado que cometió David. Pero bueno, es un poco difícil comprender tan solo con palabras lo que es el arrepentimiento. Así que veamos la historia de el rey David, un hombre que quizá han conocido, han escuchado en historias. Les pregunto, ¿ustedes han escuchado esta historia? Bueno, les voy a contar la parte, se puede decir que más trágica y fuerte de lo que fue su vida, porque eh, vamos a ver algunas preguntas también. ¿Cómo se hará justo el pecador? Entonces, ¿cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Entonces, en segunda de Samuel, capítulo 11, nos dice, pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos, moabitas, el anterior rey que se llamaba Saúl había muerto, entonces ya le habían ungido desde muy joven a David para que sea rey de todo Israel y había gobernado ya el pueblo entero con justicia y rectitud y había ganado ya con la ayuda de Dios, um, había derrotado ya a muchos pueblos que estaban en su contra. Entonces nos dice así, en la primera, que era la época de los reyes, salían de campaña la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasear por la azotea del palacio y vio allí una hermosa mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran a ver quién era ella y le informaron que se trataba de Betsabé. Betsabé era una mujer casada con Urías. Entonces, eh, David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, se acostó con ella. Entonces ella regresó a su casa y tiempo después se dio cuenta de que estaba embarazada. Entonces inmediatamente eh, hizo saber a David que estaba embarazada. Entonces, bueno, David mandó a ver a su esposo Urias, que estaba en la guerra, y le dijo que se vaya a su casa con su mujer. Pero él, en vez de irse a su casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Entonces David se enteró que Urias no se había ido a su casa, así que le preguntó que por qué no se había ido a su casa. Y Urias le dijo que los hombres de Israel y sus oficiales acampaban al aire libre, y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y dormir con mi esposa. Tan cierto que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Entonces David estaba desesperado. Al día siguiente, David le invitó a un banquete a Urías, el esposo de Betsabé, y logró emborracharlo. O sea, él quería que se vaya con su esposa como del lugar. Pero Urías, esta segunda noche, tampoco fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Así que al día siguiente, David escribió una carta y se la envió por medio de Urías mismo, que decía la carta: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. O sea, en pocas palabras, le mandó a matar. Ahí vemos la cara del guardia que recibió asustado. Entonces, por supuesto, como era el rey, tenían que obedecer las órdenes. Así que él hizo lo que le dijeron. Y uf, qué complicado mandar a matar al esposo. Pero esto no quedó allí. El mensajero al llegar le contó a David que Urias había muerto.
Cuando Betsabé se enteró de Urías, su esposo que había muerto, hizo duelo por él. Después de que pasó ya el luto, David mandó a que se la llevaran al palacio y la tomó como esposa y vemos que se están casando. Con el tiempo, ella le dio a luz un hijo. Pero claro, como para Dios no es nada oculto, entonces vino un profeta llamado Natán para que hablara con David. El profeta Natán confrontó al rey David por su adulterio y para disponer la muerte de Urías en el campo de batalla, Natán le explicó a David que las consecuencias de sus actos le afectarían a él, a su familia y a todo el reino. Entonces, en este momento es cuando David se da cuenta del fatal, de toda la cadena de pecados que cometió gravísimos. Y de ahí se da cuenta y se dice, he pecado contra Dios. Y reconoció David ante Natal, pero el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías. Ahí vemos cómo Betsabé está llorando por su pequeño niño, él nació enfermo. David se puso a rogar, a suplicar, de modo que él ayunaba, no quería comer y pasó 7 días, día y noche tirado en el piso, pidiéndole a Dios, rogándole perdón por las ofensas que había provocado. Finalmente el niño murió y después fue Natán a verle y le dijo, Dios ha perdonado tu transgresión, tu pecado. Sin embargo, tu hijo morirá por tus acciones que has ofendido al Señor. Entonces, el arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. David reflexionó y se dio cuenta de lo que había hecho, que había fallado a Dios. David sintió un gran dolor en su corazón, que le pide y le ruega compasión a Dios, que intervenga en su vida. Entonces aquí vemos una pregunta que nos dice, ¿cómo debemos ir a Cristo? Entonces, ¿cómo creen ustedes que debemos ir a Cristo? Tal y como estamos. No es que haya de hacer algo que nosotros podamos hacer, porque tal y como estamos con ese peso del pecado, tenemos que ir, y aquí nos dice algo muy importante, simplemente con reconocer el pecado que ahora te tiene mal, debemos pedir perdón. ¿Y a quién le vamos a pedir perdón? Aquí nos dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién le vamos a confesar nuestros pecados o a quién le vamos a decir? Directamente a Dios. Porque claro, Él conoce, Él sabe lo que estamos pasando, pero quiere que nosotros nos humillemos, o sea, quitemos nuestro orgullo y vayamos a Él y le pidamos perdón de corazón. E inmediatamente sentiremos paz, porque dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces Él está listo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para que sea un arrepentimiento y no solo un remordimiento, es cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios. La conciencia se vivifica y el pecador comprende algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios. Se iluminan las cámaras secretas del alma. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su perversidad e impureza delante del que examina los corazones. Porque claro, solo Dios puede saber lo que hay adentro de nosotros, nadie más. Entonces la oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. Él no se esforzó por disminuir su culpa y su oración fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía el gran pecado que había cometido y la contaminación de su alma. Ahora detestaba su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón pidió que él fuese purificado. Entonces, incluso él pide un nuevo corazón. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios.
David escribió los salmos cuando se encontraba en esta difícil situación. Él le dice a Dios, apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis pecados, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame como hisopo, y seré limpio. También escribió el Salmo 51-52, que me parece muy bonito, que dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras más contemplamos a Cristo, y el Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención, o sea, del perdón, comienza a revelarse en nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento verdadero. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Para nosotros es difícil entender su amor, que es tan grande, tan enorme. Entonces, a medida que nosotros vamos contemplando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, este amor se enternece en el corazón, impresiona nuestra mente y nos inspira a pedir perdón con el alma. Entonces espero que les sirva la clase de hoy, que hayan aprendido sobre lo que es el verdadero arrepentimiento y también el remordimiento, ¿no? La diferencia entre Judas con Faraón y David, que fue un verdadero arrepentimiento del corazón. Recuerden realizar su tarea y gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por todo. Que Dios les bendiga y les vaya muy bien. Hasta la próxima.